al alma, pero ella reincide en el error. Se rebelaron a su consejo significa que no escucharon la voz interior. La humillación es el karma, la dura enseñanza del dolor que busca despertar la conciencia. La misericordia divina nunca se extingue. Cuando el alma se arrepiente sinceramente y clama desde el fondo del corazón, el ser escucha. Dios no abandona jamás a su chispa, aunque ésta se hunda en el fango del error. Mensaje 45 Y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. 46 Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Develación, el pacto es la alianza sagrada entre el alma y el espíritu, el uso casto del fuego creador. Cuando el alma retorna al camino, Dios la recibe con compasión y reaviva el pacto de la redención. Su arrepentimiento es su perdón y restauración del equilibrio. Los cautivos son las fuerzas kármicas, los señores del destino. Cuando el alma se purifica, hasta las potencias de la ley muestran misericordia, el karma se suaviza por la obra consciente y la rectitud interior. Mensaje 47 Sálvanos, Señor Dios nuestro, y júntanos de entre los gentiles, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos de tus alabanzas. 48 Bendito el Señor Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Develación, júntanos de entre los gentiles significa reunir las partes dispersas del alma, integrar los valores del ser. Es la súplica del iniciado que busca la unidad interior. Al ser rescatado, puede alabar el nombre del Señor, el verbo interior, el logos que vibra en el corazón. Esriel es el alma que lucha por la luz. Desde el siglo y hasta el siglo indica la eternidad del ser. El amén es el sello de la afirmación divina, Aleluya es la alabanza al fuego del Espíritu Santo, el Iao que mora en el centro de todo corazón puro. Mensaje Capítulo 107 1 Alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. 2 Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Develación, el alma que ha pasado por la purificación reconoce la bondad del ser. La misericordia eterna es el amor del Cristo cósmico, que jamás se agota y que todo lo renueva. Los redimidos son las almas que han vencido al ego. Han sido liberadas del enemigo interior, los yo psicológicos. Solo quien ha muerto en sí mismo puede proclamar la verdadera libertad del espíritu. Mensaje 3 Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del aquilón y del mar. 4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Develación, congregar de las tierras simboliza reunir los cuerpos y principios dispersos del alma. Oriente, occidente, norte y mar representan los 4 elementos internos, fuego, aire, tierra y agua, ahora reconciliados en armonía por la obra del Espíritu. El alma errante, perdida entre los deseos y pensamientos, vaga por el desierto de la vida. Sin hallar ciudades no haber encontrado aún la Jerusalén celestial, la morada del ser. Mensaje 5 Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 6 Y clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Develación, hambre y sed son ansias del espíritu, nostalgia del absoluto. El alma que se aparta de la luz sufre la sequedad interior, la muerte mística por falta del alimento de la conciencia. Cuando el dolor ha cumplido su misión, el alma clama desde su fondo más puro. Ese clamor es oración real, y el ser responde. Así empieza el retorno, la liberación interior por la gracia del Cristo íntimo. Mensaje 7 Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad de habitación. 8 Alaben al Señor por su misericordia, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Develación, el camino derecho es la senda del filo de la navaja, el sendero óctuple que lleva a la liberación.
La ciudad de habitación es la Jerusalén interior, la morada del alma despierta, donde mora la presencia del ser. El que sigue la rectitud llega al reposo espiritual. La alabanza es vibración del corazón agradecido. Quien contempla la obra divina en su interior reconoce la misericordia como fuerza viviente. Las maravillas son las transformaciones que el Cristo íntimo opera en la psiquis regenerada. Mensaje. 9 Porque sació al alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. 10 Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados, en aflicción y en hierros. Develación, el alma menesterosa es aquella que ha sufrido la sequedad espiritual. Dios la sacia con la sabiduría del ser, el pan de la vida que es la verdad. Llenó de bien significa que el fuego del Espíritu Santo llena el corazón con luz y comprensión. Las tinieblas son los estados de inconsciencia, la sombra de muerte es la identificación con el ego. Los hierros son las cadenas kármicas y psicológicas que aprisionan al alma dentro de los defectos. Mensaje. 11 Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. 12 Por eso quebrantó el contrabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Develación, la rebeldía a la palabra es desobediencia al verbo interior. Aborrecer el consejo del Altísimo es rechazar la voz de la conciencia. Así, el hombre se aparta de la ley y cae en esclavitud interior. El quebrantamiento es el sufrimiento purificador. Dios permite el dolor para ablandar la dureza del corazón, para que el alma reconozca su necesidad de lo divino. Nadie puede ayudar hasta que el alma misma clame al Espíritu. Mensaje. 13 Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. 14 Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Develación, el clamor en la angustia es el llamado desde la conciencia despierta, cuando el yo ha sido humillado. Ese clamor atrae la ayuda del ser, que rompe las cadenas del sufrimiento psicológico. Ser sacado de las tinieblas es recibir la iluminación interior. Romper las prisiones significa disolver los yous que aprisionan la esencia. El fuego crístico libera a la conciencia de los mundos inferiores. Mensaje. 15 Alaben al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 16 Porque quebrantó las puertas de acero y desmenuzó los cerrojos de hierro. Develación, la misericordia del ser se renueva en cada rescate del alma. El iniciado que ha sido liberado no puede sino alabar con reverencia, porque reconoce que solo la gracia lo sacó del abismo interior. Las puertas de acero y los cerrojos de hierro son los bloqueos del subconsciente y los candados del ego. El fuego divino destruye esas prisiones internas y abre el acceso a los mundos superiores de la conciencia. Mensaje. 17 Los locos, a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades fueron afligidos. 18 Su alma abominó toda vianda, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Develación, los locos son aquellos que se apartan del orden divino. La rebelión contra la ley conduce a la locura espiritual, pérdida del centro, dispersión psíquica. El sufrimiento que sigue es la consecuencia natural de su propio desorden interior. Cuando la oscuridad domina, el alma ya no halla alimento en las cosas del mundo, todo le parece vacío. Las puertas de la muerte representan el límite extremo del descenso, el umbral del abismo, donde el alma casi se pierde. Mensaje. 19 Más clamaron al Señor en su angustia, y los salvó de sus aflicciones. 20 Envió su palabra, y los curó, y los libró de sus sepulturas. Develación, en ese punto de desesperación, el alma se acuerda del ser. El clamor verdadero, nacido del arrepentimiento, abre el canal hacia la luz. Entonces el Cristo interior desciende y rescata. La palabra es el logos viviente, el verbo solar que sana el alma enferma. Las sepulturas son los estados de muerte interior, los mundos de inconsciencia.
La vibración del Verbo restaura la vida espiritual y resucita al muerto en sí mismo. Mensaje. 21. Alaben al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 22. Y ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Develación. Toda curación interior exige gratitud. El alma regenerada reconoce las maravillas del ser, el perdón, la transmutación y la resurrección del espíritu en el corazón humano. El verdadero sacrificio es la transmutación, la entrega del fuego creador en alabanza. Publicar sus obras es manifestar la virtud, dar testimonio de la luz con alegría, sin orgullo ni temor. Mensaje. 23. Los que descienden al mar en navíos, y hacen obra en las muchas aguas. 24. Ellos han visto las obras del Señor, y sus maravillas en el mar profundo. Develación. El mar representa el gran arcano, las aguas sexuales del Génesis. Los navíos son los cuerpos del iniciado que se aventuran en la obra del tercer logos. Hacer obra en las muchas aguas es trabajar con el fuego y el agua para levantar el templo del espíritu. Quien trabaja con el fuego creador contempla las maravillas del ser. En el mar profundo, es decir, en la energía sexual transmutada, se revelan los misterios de la creación y del Cristo íntimo. Mensaje. 25. Él dijo, e hizo saltar el viento de la tempestad, que levanta sus ondas. 26. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Develación. El viento de la tempestad es el poder del Espíritu Santo que agita las aguas de la vida. Esa fuerza mueve las energías internas, provocando pruebas y purificaciones necesarias en la obra. El iniciado experimenta los extremos, la exaltación mística y la caída en las pruebas. Subir y descender es el proceso alquímico de la muerte y resurrección interior. Derretirse con el mal es sufrir la disolución de los yous bajo el fuego purificador del espíritu. Mensaje. 27. Tiemblan, y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. 28. Claman al Señor en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Develación. El alma humana, extraviada en las tempestades del ego, se tambalea como un borracho que ha perdido el sentido. Toda su ciencia, que no es sabiduría del ser sino conocimiento vano, se disuelve en la oscuridad del abismo interior. Así el intelecto, separado del espíritu, se convierte en necedad. Solo cuando la conciencia, cansada de tanto error, clama desde su corazón arrepentido, desciende el auxilio del íntimo. El clamor es la oración sincera del alma que ha reconocido su miseria, y el Señor interior, el Cristo íntimo, responde liberándola de las cadenas psicológicas que la atormentan. Mensaje. 29. Hace parar la tempestad en sosiego, y sus ondas cesan. 30. Se alegran luego porque se reposaron, y Él los guía al término de su voluntad. Develación. Cuando el Cristo interior gobierna la mente, la tempestad de pasiones y pensamientos se aquieta. Las aguas del deseo se pacifican, el corazón se vuelve sereno, y la conciencia alcanza la paz profunda que solo da la unión con el ser. El alma que ha hallado la calma interior se llena de gozo. Ya no busca su propio camino, sino que se deja conducir por la voluntad del Padre que está en secreto. Ese término no es la muerte física, sino la realización del propósito divino, el retorno al origen luminoso. Mensaje. 31. Alaben al Señor por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 32. Y ensálcenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Develación. La misericordia divina es la alquimia secreta del amor. A través de ella el hombre caído puede regenerarse. Por eso los hijos de los hombres, los que aún duermen en la materia, deben alabar al Señor cuando despiertan al recuerdo del ser y contemplan las maravillas del Espíritu. La congregación es símbolo de la humanidad interior, las múltiples partes del alma. Los ancianos representan las virtudes antiguas del Espíritu.
Cuando todas las partes del ser interior rinden culto al Señor íntimo, se establece el reino de Dios dentro del hombre. Mensaje. 33. Él puso los ríos en desierto, y los manaderos de las aguas en sed. 34. La tierra fructífera en salados, por la maldad de los que la habitan. Develación. Cuando el alma se aparta de la ley, los ríos de la vida se secan. Las corrientes energéticas que alimentan la conciencia se convierten en desolación. Así muere la inspiración, y el fuego del espíritu se apaga en los abismos del deseo. La tierra interior, que debía dar frutos del espíritu, se vuelve estéril por la corrupción psicológica. Los pensamientos impuros, las emociones negativas y los actos egoístas transforman el jardín del alma en un desierto salado donde nada sagrado germina. Mensaje. 35. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra desierta en manaderos de agua. 36. Y aposenta allí hambrientos, y aderezan allí ciudad para habitación. Develación. Pero el Cristo interior puede regenerar lo muerto. Donde hubo sequedad surge la fuente viva de la sabiduría. Así el iniciado, por medio del arrepentimiento y la transmutación, convierte su árido corazón en templo del Espíritu Santo. Los hambrientos son las almas sedientas de verdad. El Señor las guía al interior regenerado, donde edifican la ciudad santa, el cuerpo del alma, la Jerusalén íntima, morada del Altísimo. Mensaje. 37. Y siembran campos, y plantan viñas, y rinden fruto de aumento. 38. Y los bendice, y se multiplican en gran manera, y no disminuye sus bestias. Develación. Los campos son los centros internos del alma, y las viñas representan las fuerzas sexuales transmutadas. Cuando el hombre trabaja en su campo interior con castidad y conciencia, recoge abundantes frutos espirituales. La bendición divina acrecienta las virtudes. Las bestias son las fuerzas vitales de la naturaleza que, cuando están purificadas, sirven al alma en su ascenso. El iniciado, bendecido por el Espíritu, prospera en su mundo interior. Mensaje. 39. Y después son menoscabados, y abatidos de tiranía, de males y congojas. 40. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Develación. Mas cuando el ego vuelve a dominar, el alma es oprimida de nuevo por las potencias del deseo. La tiranía del yo psicológico trae sufrimiento y pérdida del estado luminoso. Así se cumple la ley de recurrencia, toda caída exige nueva lucha. Los príncipes son los falsos yous que se creen reyes dentro del hombre. El Señor los confunde y derriba, porque en su orgullo han usurpado el trono del ser. Sin la guía del Espíritu, vagan errantes en la oscuridad del laberinto interior. Mensaje. 41. Y levanta al pobre de la pobreza, y vuelve las familias como ovejas. 42. Vean los rectos, y alégrense, y toda maldad cierre su boca. 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias del Señor? Develación. El pobre en espíritu es exaltado. El Señor le concede la sabiduría oculta y reúne las múltiples partes del alma dispersa, volviéndolas dóciles como ovejas al cuidado del pastor interior. Cuando la luz del ser resplandece, los justos se regocijan y el ego queda en silencio. En ese instante el alma experimenta la quietud perfecta, donde no hay deseo ni conflicto. Solo el iniciado que vive las enseñanzas, no quien las repite, comprende las misericordias del Señor. La sabiduría es experiencia del ser, no teoría. El que guarda la palabra en su corazón, la encarna. Mensaje. Capítulo 108. Una canción de Salmo, de David. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y diré salmos, esta es mi gloria. 2. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Develación. El corazón firme es aquel que ha conquistado la vacilación interior. Cantar al Señor es vibrar en la nota pura del Espíritu.
La gloria del alma es su unión consciente con la divinidad interna. El salterio y el arpa son los centros vitales del alma. Despertarlo significa activar las energías sagradas mediante la transmutación y la meditación. Despertar al alba es recibir la iluminación del ser cuando la noche del inconsciente termina. Mensaje. 3. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. 4. Porque grande más que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Develación, el iniciado, lleno del fuego divino, irradia la luz del ser entre los hombres. Su alabanza no es palabra sino vibración de amor universal, que se manifiesta en todas las obras de su vida. La misericordia del Eterno abarca todos los mundos, incluso los más altos cielos. Y su verdad es la esencia que sostiene la creación entera. Comprender esto es reconocer que el amor es la ley suprema del cosmos y del corazón humano. Mensaje. 5. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. 6. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. Develación, el alma despierta invoca la manifestación total del ser. Ensálzate sobre los cielos significa que el espíritu debe dominar incluso las regiones superiores de la mente, y su gloria debe reflejarse en la tierra, en el cuerpo y en las obras del hombre. Así el microcosmos se une al macrocosmos. Los amados son las partes purificadas del alma. La diestra del Señor es el poder del Cristo íntimo que libera y redime. El clamor del iniciado busca la intervención directa del Espíritu Santo para vencer a las fuerzas tenebrosas interiores. Mensaje. 7. Dios juró por su santuario, me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. 8. Mío será Galaad, mío será Manasés, y Efraín será la fortaleza de mi cabeza, Judá será mi legislador. Develación, el santuario es el corazón del hombre regenerado. El juramento divino representa la alianza eterna entre el alma y su Dios interno. Siquem y Sucot son símbolos del cuerpo y del alma, medirlos es ordenar las energías del ser, establecer equilibrio y dominio sobre los vehículos humanos. Estas tribus son aspectos del alma. Galaad representa la fuerza curativa del espíritu, Manasés, la memoria sagrada del ser, Efraín, la mente iluminada, y Judá, el fuego de la voluntad divina que dicta la ley interior. En conjunto, describen la integración de los centros superiores del iniciado. Mensaje. 9. Moab, la vasija de mi lavatorio, sobre Edom echaré mi calzado, sobre Palestina triunfaré con júbilo. 10. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Develación, Moab simboliza los deseos inferiores, convertidos por el trabajo esotérico en instrumento de purificación, vasija de lavatorio. Echar el calzado sobre Edom significa someter la naturaleza pasional. Triunfar sobre Palestina es vencer las regiones psicológicas donde reina la confusión de los yous, alcanzando el júbilo de la liberación interior. La ciudad fortalecida es el templo interno del ser, inaccesible al ego. Idumea representa las regiones del subconsciente que deben ser conquistadas. El alma clama por el guía divino, el Cristo íntimo, para penetrar en los misterios del propio abismo y redimirlo. Mensaje. 11. Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. 12. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. 13. En Dios haremos proezas, y Él hollará de nuevo a nuestros enemigos. Develación, cuando el alma se aleja de la ley, el Señor se retira, la fuerza divina ya no asiste a los ejércitos interiores, y las virtudes son derrotadas. Pero el reconocimiento de ese abandono es el inicio del arrepentimiento, la súplica para que la luz regrese. Toda seguridad humana, basada en el ego o en la materia, es falsa. Solo el socorro del Espíritu salva. El alma reconoce su impotencia ante el dolor y clama por la intervención del Dios interior, única fuente de verdadera curación.
El poder divino dentro del hombre es el que realiza las verdaderas proezas, vencer las legiones del yo psicológico. No es el ego quien triunfa, sino el ser manifestado en acción. Hollar a los enemigos es pisar las pasiones, dominarlas y transformarlas en luz. Mensaje. Capítulo 109. 1 al vencedor, de David, Salmo. Oh Dios de mi alabanza, no calles. 2 Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Develación, el alma victoriosa suplica que la voz del Espíritu no se oculte. No calles es una invocación al verbo interior, al logos que debe manifestarse como sabiduría viva. Los impíos son los yo psicológicos que murmuran dentro del hombre, generando pensamientos falsos y emociones engañosas. Son las voces interiores del adversario que buscan apagar la voz del ser. Mensaje. 3 Y con palabras de odio me rodearon, y pelearon contra mí sin causa. 4 En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Develación, el iniciado es asediado por sus propias tinieblas. Los elementos inferiores de su psiquis, los enemigos sin causa, combaten la luz naciente del espíritu. Esta es la lucha interior que todo discípulo debe enfrentar. Aunque el alma ame la verdad, sus agregados psicológicos la odian. Pero la oración perseverante mantiene viva la conexión con el ser. Orar en medio del combate interior es mantener la llama de la conciencia despierta. Mensaje. 5 Y pusieron contra mi mal por bien, y odio por mi amor. 6 Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Develación, así obra el ego, invierte los valores divinos, transforma el bien en mal y el amor en odio. Es la confusión de Babel dentro del alma. Reconocer esta inversión es el primer paso hacia la purificación. El impío y Satanás simbolizan la ley del karma. El alma clama que sus defectos sean juzgados por la justicia divina. No se trata de venganza externa, sino de que el fuego del ser juzgue y elimine al yo transgresor. Mensaje. 7 Cuando fuere juzgado, salga impío, y su oración sea para pecado. Son sus días pocos, tome otro su oficio. Develación, el defecto psicológico, al ser examinado por la luz de la conciencia, muestra su naturaleza impura. Su oración, sus justificaciones, son pecado, porque son mentiras del ego que intenta sobrevivir. Que los defectos tengan corta existencia, que la conciencia los reemplace con virtudes. Otro su oficio alude a la transmutación del defecto en fuerza luminosa mediante el fuego del Espíritu Santo. Mensaje. 9 Son sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. 10 Y anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren de sus desiertos. Develación, los hijos son los pensamientos derivados del defecto, la mujer es la emoción que lo alimenta. Que queden huérfanos y viudas significa cortar toda raíz y sentimiento que sostenga al yo, para que muera definitivamente. Que las consecuencias del ego se disuelvan en el vacío, que las energías desviadas vuelvan al ser. Los hijos vagabundos son los residuos psíquicos del yo que, privados de energía, se extinguen en los desiertos del inconsciente purificado. Mensaje. 11 Enrede el acreedor todo lo que tiene, y extraño saque en su trabajo. 12 No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Develación, el acreedor es el karma que reclama cuentas al alma. Cuando el defecto no se redime, las fuerzas de la ley, los extraños, recogen la energía malgastada. Así todo lo que el ego construyó en su propio beneficio es disuelto, y sus obras son saqueadas por la justicia divina. El defecto psicológico que ha cerrado su corazón a la misericordia no puede recibirla. Sus huérfanos, los pensamientos y emociones que brotan de él, quedan sin amparo espiritual. La ley obra con severidad para extirpar la raíz del mal. Mensaje. 13 Su posteridad sea talada, en segunda generación sea raído su nombre.
14 Venga en memoria cerca del Señor la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Develación, el karma no debe prolongarse. Que el linaje del defecto, sus repeticiones, sus recurrencias en nuevas formas, sea talado para siempre. El nombre simboliza la vibración psíquica del yo, la cual debe ser borrada del alma purificada. Los padres y la madre del defecto son las causas profundas en la mente y en el deseo que lo engendraron. El Señor recuerda estas raíces para que sean vistas y disueltas en la conciencia. No se trata de venganza, sino de purificación total. Mensaje. 15 Estén siempre delante del Señor, y el corte de la tierra su memoria. 16 Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al varón pobre, y menesteroso, y quebrantado de corazón, para matarlo. Develación, todo ego debe ser presentado ante la luz del ser, para que sea juzgado y eliminado. Cortar de la tierra su memoria es limpiar el cuerpo psicológico, borrar del alma toda huella de ese error. El yo, movido por el orgullo y la crueldad, persigue a las virtudes nacientes en el alma, el pobre y quebrantado de corazón. Esa es la guerra interna entre la luz y las tinieblas. Por eso el defecto merece la muerte mística, su disolución en el fuego del espíritu. Mensaje. 17 Llamó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. 18 Y se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Develación, el hombre que se identifica con el ego atrae su propia desgracia. Amar la maldición es deleitarse en el deseo, en la mentira, en el orgullo. La energía que debía elevarlo se vuelve contra él. La bendición divina se retira cuando la conciencia se adormece. El ego se reviste de negatividad hasta impregnar todo el organismo. La maldición, energía invertida, se convierte en substancia dentro del cuerpo y del alma. Por eso el trabajo esotérico requiere purificar incluso las raíces energéticas de nuestras pasiones. Mensaje. 19 Sea el como vestido con que se cubra, y en lugar del cinto con que se ciña siempre. 20 Este sea el pago de parte del Señor de los que me calumnian, y de los que hablan mal contra mi alma. Develación, la ley permite que el defecto viva bajo el peso de su propia vibración hasta que se consuma. Vestirse con la maldición significa quedar atrapado en su frecuencia. Solo la conciencia despierta puede despojar ese ropaje impuro y ceñirse con la luz del ser. Todo lo que se opone al Cristo interior, ya sea dentro o fuera, recibe el justo pago de la ley. Las fuerzas contrarias, que calumnian a la verdad, se autodestruyen, pues no pueden sostenerse frente a la pureza del espíritu. Mensaje. 21 Y tú, oh Dios el Señor, haz conmigo por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. 22 Porque yo soy pobre y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Develación, el alma reconoce su impotencia y se entrega al nombre divino, que es el Verbo, el Cristo íntimo. Por amor de tu nombre significa, por la fuerza del Logos que mora en mí, líbrame de mis tinieblas. La misericordia de Dios es el fuego redentor que salva. El iniciado se reconoce como un mendigo espiritual. Su corazón, herido por la lucha interior, se abre a la compasión divina. Solo quien acepta su pobreza puede recibir las riquezas del espíritu. Mensaje. 23 Como la sombra cuando declina me voy, soy arrebatado del viento como langosta. 24 Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Develación, el alma que se separa de Dios se desvanece como sombra al atardecer. El viento simboliza el karma que arrastra lo que no tiene fundamento en el ser. Así aprende el discípulo la impermanencia de lo ilusorio. El ayuno esotérico es la abstinencia de pasiones. Las rodillas débiles representan la humildad, el reconocimiento de la propia nada. La falta de gordura es la pérdida de orgullo, la purificación del cuerpo y del deseo. Mensaje.
25 Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y meneaban su cabeza. 26 Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Develación, el iniciado es incomprendido por el mundo y por sus propios yous. La burla y el desprecio son pruebas del camino. Quien busca la luz debe soportar el escarnio de la oscuridad sin apartarse del deber interior. Esta súplica es la voz del alma en su hora más oscura. Solo la misericordia del Señor, el fuego del Cristo interior, puede rescatarla del abismo psicológico y conducirla a la redención. Mensaje 27 Y entiendan que esta es tu mano, que tú, el Señor, has hecho esto. 28 Maldigan ellos, y bendice tú, levántense, mas sean avergonzados, y tu siervo sea alegrado. Develación, todo suceso, incluso el dolor, proviene de la mano del Señor para enseñanza del alma. Comprenderlo es transformar el sufrimiento en sabiduría y aceptar la voluntad divina con serenidad. Las fuerzas del ego pueden maldecir, pero la bendición del ser neutraliza todo mal. Cuando la conciencia se afirma en la luz, el enemigo interno se confunde y cae. El siervo, el alma fiel, se alegra en la victoria espiritual. Mensaje 29 Son vestidos de vergüenza los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con un manto. 30 Yo alabaré al Señor en gran manera con mi boca, y le loaré en medio de muchos. 31 Porque Él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Develación, la vergüenza es el reflejo del reconocimiento del error. Las tinieblas, al ser iluminadas, se ven a sí mismas y se desintegran. Así la confusión del ego se convierte en instrumento de su propia aniquilación. El iniciado que ha vencido la tentación canta la alabanza del ser. En medio de mucho significa que su palabra ilumina a los demás, pues ya no habla el yo, sino el Dios vivo manifestado a través del hombre. La diestra del pobre es el Cristo íntimo, el poder solar que se sienta en el trono del corazón del humilde. El pobre en espíritu, aquel que ha vaciado su ego, es asistido por su propio Redentor interior. Quienes lo juzgan son los agregados psicológicos, los demonios rojos de Ses, las sombras interiores que acusan al alma ante la ley. Mas el Cristo se pone a su diestra, como fuerza solar redentora, para liberarla del juicio del karma y conducirla al equilibrio divino.